La operación secreta contra Maduro, el relato de una captura que sacudió al mundo. En las últimas horas, una versión difundida por el expresidente estadounidense Donald Trump y respaldada por filtraciones atribuidas a fuentes militares de Estados Unidos ha provocado una sacudida política y mediática global. Se trata del relato de una supuesta operación especial ejecutada en territorio venezolano para capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, una misión descrita como una de las más complejas jamás realizadas contra un jefe de Estado en ejercicio, planificada durante meses y ejecutada en cuestión de minutos, bajo un nivel de sigilo, coordinación y poder militar pocas veces visto. Este es el relato de cómo, según esta versión, se habría desarrollado una de las operaciones más audaces de la historia moderna. Según la narrativa difundida, Nicolás Maduro se encontraba en una residencia altamente fortificada, equipada con puertas de acero reforzado, sistemas de seguridad redundantes y una zona segura interna diseñada para resistir ataques armados o intentos de captura. Estas instalaciones, comunes en líderes considerados de alto riesgo, incluyen habitaciones sin ventanas, muros reforzados, sistemas de aislamiento y protocolos de emergencia pensados para ganar tiempo ante cualquier amenaza. Sin embargo, de acuerdo con Trump, la velocidad del operativo fue tan abrumadora que Maduro no logró llegar a ese espacio blindado antes de ser neutralizado. Uno de los aspectos más impactantes del relato es que las fuerzas especiales estadounidenses habrían construido previamente una réplica exacta de la residencia, reproduciendo pasillos, escaleras, accesos y puntos críticos. En ese entorno simulado, los comandos ensayaron cada movimiento hasta reducir el margen de error al mínimo, una práctica reservada para operaciones de altísimo valor estratégico comparable a las realizadas contra Saddam Hussein o Osama Bin Laden. La misión, según medios estadounidenses, habría sido ejecutada por una unidad de élite de la Delta Force, especializada en capturas de alto valor en territorio hostil. El asalto ocurrió de madrugada, cuando Maduro y Cilia Flores se encontraban durmiendo, un factor clave para evitar una resistencia organizada. Tras asegurar a ambos, fueron trasladados rápidamente a helicópteros de extracción. Trump afirmó que uno de estos aparatos recibió disparos, aunque no se reportaron bajas, lo que indicaría una resistencia limitada y descoordinada. El destino inicial, según esta versión, fue el buque anfibio SSS Iwo Jima, operando en aguas cercanas. Este detalle es crucial, ya que un buque militar estadounidense en aguas internacionales es considerado territorio de Estados Unidos, dejando a los detenidos fuera del alcance de cualquier intento de rescate. Desde allí, habrían sido trasladados posteriormente hacia Estados Unidos con destino final en Nueva York, donde enfrentarían cargos federales por narcotráfico, conspiración criminal y narcoterrorismo. El momento elegido, la madrugada, no fue casual. De acuerdo con el general Dan Kane, la operación, denominada Operación Resolución Absoluta, fue el resultado de una planificación interagencial que involucró fuerzas terrestres, aéreas, navales, espaciales, cibernéticas y de inteligencia. La orden presidencial habría sido emitida a las 10:46 de la noche, activando un despliegue masivo de más de 150 aeronaves desde unas 20 bases en el hemisferio occidental, incluyendo cazas, bombarderos, aviones de guerra electrónica, drones y plataformas de vigilancia avanzada. Mientras los helicópteros volaban a baja altura para evitar radares, otros sistemas cegaban defensas aéreas y abrían un corredor seguro hacia Caracas. La gran pregunta que deja este relato es inevitable. ¿Cómo pudo ocurrir algo así si Maduro contaba con una seguridad extrema? La respuesta, según analistas, es que ese tipo de protección está diseñada para amenazas internas, atentados locales o conspiraciones políticas, pero no para resistir una operación militar de una superpotencia con control aéreo, cibernético y espacial. Más allá de si esta versión es confirmada o no, el relato plantea un escenario inquietante sobre el alcance real del poder militar moderno y sus implicaciones políticas y geopolíticas.
Una historia que, de ser cierta, marcaría un antes y un después en la forma en que el mundo entiende la vulnerabilidad del poder, incluso en los niveles más altos del Estado.